Y en política, producción y trabajo, usted sabe, lo importante es qué opinan los protagonistas de la economía real. En este caso estamos hoy con Fernando Grasso, licenciado Fernando Grasso, director de Estudios Económicos de ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Fernando, gracias por estar aquí nuevamente en política, producción y trabajo. Te convocamos, obviamente, porque queremos saber qué está pasando con la industria metalúrgica, que es una industria referencial en la actividad económica argentina. Bueno, el sector, la verdad que un poco viene acompañando lo que es la dinámica de la economía en su conjunto, dado que es un sector que está muy arraigado justamente en el mercado interno. Lo que estamos viendo en los primeros datos de 2012 es un crecimiento más moderado, digamos, en línea con lo que se está viendo en conjunto de la economía. Esto básicamente también en un contexto donde Brasil, como decíamos previamente, como estamos hablando antes, también está en un proceso de desaceleración, entonces eso tracciona un poco menos lo que son las exportaciones. Permíteme introducir el diálogo detrás de cámaras porque sí. El Banco Central de Brasil informó oficialmente que el crecimiento del año 2011 de la economía brasileña fue el 2,7% y prevé para el año 2012 un crecimiento de algo que estaría entre 3% y 2,7%, que fue el crecimiento del año pasado. Exactamente. Por eso digo, en ese marco, digamos, es muy probable, digamos, que eso se resienta, digamos, en los sectores industriales y en el caso de la metalurgia, que es el principal socio comercial, también. También la desaceleración de lo que es la industria automotriz en los últimos meses. Y bueno, y en este marco, la inversión, que también es un tractor importante de la actividad, también se vio un poco resentida en estos primeros meses. Entonces, estamos cerrando en términos interanuales con un crecimiento del 2,5, 2,6%, que es bastante menor a lo que venía siendo en 2011, ¿no? Para el año 2012, esta es la previsión de ustedes, 2,5, 2,6%. Digamos, eso es lo que se refleja en lo que son los primeros 3, 4 meses. Yo no veo, digamos, algún escenario de eso en una modificación sustancial, por lo tanto pienso que pues seguramente va a ser un poquito más, porque siempre el segundo semestre, salvo que haya modificaciones sustanciales, tiende a ser un poco más acelerado el crecimiento, pero calculo que va a estar en esos valores. Es decir, que la industria metalúrgica mantiene un ritmo moderado de crecimiento para el 2012. Sí. En ningún caso estaríamos en un cuadro de recesión, como están diciendo algunos economistas en este momento. No, yo no veo, digamos, ningún escenario catastrófico en ese sentido. Obviamente hay complicaciones, desafíos que se tienen que abordar. Digamos, hoy por hoy en el plano macroeconómico quizás es donde se observan las mayores tensiones, digo, en el marco de lo que son las necesidades de financiamiento del dólar, digo, toda esta incertidumbre que se generó a partir de lo que es el desdoblamiento o lo que es el crecimiento de la brecha entre el blue y el oficial. Entonces, digo, en ese marco obviamente hay tensiones que generan algún tipo de incertidumbre que en la medida que se vayan resolviendo, eso va obviamente a encauzar a la economía en un nuevo crecimiento. ¿Se han postergado decisiones de inversión en la industria metalúrgica? Bueno, el sector, la verdad que hoy está operando como cayó la actividad o se redujo la tasa de crecimiento. En realidad hay todavía una capacidad como para seguir creciendo sin necesidad de grandes inversiones. Sí, en el corto, mediano plazo, digamos, de sostenerse una tasa que esté cercana al 5%, van a tener que realizarse inversiones porque la utilización de la capacidad instalada también, ya en 2011, donde se había recuperado la actividad, había llegado a un límite casi el 80%. Entonces, van a tener que realizarse inversiones a partir del segundo semestre y se sigue creciendo estas tasas. El estudio económico que ustedes hacen del sector indica que durante el primer trimestre de este año, el empleo en la industria metalúrgica se mantuvo con un crecimiento de 2,6%. ¿Esto es correcto? Exactamente. Sí, estamos teniendo niveles por encima de 2008, o sea, todavía, si bien el producto creció más rápidamente que lo que fue el pico de 2008, en el empleo hubo cierto letargo que recién ahora en 2012 se está recuperando. Yo creo que esto se va a consolidar en la medida que obviamente se consolide la tasa de crecimiento de la actividad, pero sí uno nota al menos mayor cautela en lo que es la incorporación de personal permanente por todos estos factores, ¿no? Y la producción específicamente, ¿cómo se comportó en el primer trimestre de este año? Tuvo un crecimiento, como te decía, del 2,5% en términos también en forma análoga al empleo. Exactamente. Y fue muy similar al empleo, digamos, esto también se da en el marco de una caída de las exportaciones, digamos, esto es algo que nosotros ya lo veníamos viendo desde la salida de lo que fue la crisis de 2009. Las exportaciones habían caído casi un 25%, casi lo mismo de las importaciones, y no se volvieron a recuperar, digamos, ¿no? Mientras que las importaciones sí habían alcanzado rápidamente en 2010 un valor casi superior al 25% de 2008. Ustedes miden en ADINRA la evolución del salario metalúrgico
con base 100 en el 2006. Sí. Y dan una proyección de que entre el 2006 y el primer trimestre, o por lo menos fines del 2011, esa evolución habría estado en torno a 554%. Sí, nosotros lo que hacemos es un cálculo, digamos, del costo real del salario. En el sentido de lo que se toma como referencia a los años 90, pero se podría tomar como referencia cualquier otro año. Y lo que se hace es deflactar, digamos, ajustar esa evolución del salario nominal en función de lo que es la evolución de la productividad laboral y de los precios del sector, digamos, ¿no? Eso con la idea de entender, digamos, que en términos reales cómo evoluciona el salario en el sector. Nosotros tuvimos en términos nominales el salario de mercado un aumento del 550% acumulado respecto al año 1998, que fue el pico de la convertibilidad. Y ahí, digamos, cuando uno deflacta estos salarios por los precios del sector, o sea, por la capacidad de traslado a precio y por la capacidad de absorción vía productividad, nos da que estamos en un valor real que es un 16% superior. Esto es lo que nosotros marcamos, que por el lado positivo, obviamente esto representa una mejora en lo que es la distribución del ingreso y lo que es el poder adquisitivo de los trabajos. Eso es muy positivo para nosotros, como sector. Nosotros confiamos en el salario como eje dinámico de la economía. Pero obviamente hay que entender que esto también es un costo, entonces hay que manejar esos equilibrios en forma sustentable. ¿Y cómo se están manejando estos costos, estos equilibrios necesarios en momentos en que se están discutiendo paritarias en casi todos los gremios, inclusive en los metalúrgicos? No, bueno, o sea, principalmente en realidad hay una iniciativa que viene de índole privada, digamos, que tiene que ver con cómo mejorar la productividad día a día, hacer las inversiones que haga falta como para ir compensando, digamos, los posibles aumentos de costos internos a partir de mejora de la productividad. Después, en el marco más agregado de la economía, obviamente nuestro sector trabaja día a día con el gobierno para dar sustento también a la actividad y bueno, esto se refleja no solo en medidas de índole comercial, digamos, y financieras, sino también los recientes esfuerzos se vienen haciendo, por ejemplo el caso de YPF, donde el sector metalúrgico va a ser uno de los proveedores más importantes en todo lo que es equipamiento para la explotación de hidrocarburos. Esto también se está replicando en lo que es el sector de la minería, también en algunos casos de lo que es el régimen de tierra del fuego en la electrónica. Son iniciativas que permiten aumentar la escala de producción, que permiten sustituir importaciones y que eso es lo que de alguna manera da un contexto más favorable para que se puedan absorber costos internos. O sea que es posible que esta política de sustitución de importaciones beneficie efectivamente a los sectores productivos como este caso la industria metalúrgica. Sí, claramente, digamos, y parte importante de lo que es el desarrollo del sector está, digamos, atado a esa capacidad, digamos, de poder generar el contexto suficiente como para que se sustituyan estas importaciones. Digamos, el sector metalúrgico, el déficit que se genera en el sector representa casi el 75% de lo que es el déficit en productos industriales de la Argentina. Por lo tanto, claramente es uno de los sectores ejes claves como para avanzar en una política de sustitución de importaciones. Hay mucho espacio para eso. Obviamente esto tiene que hacerse de una manera coordinada, digamos, en forma racional, porque digamos, yo no pienso que uno tenga que sustituir por la sustitución en sí misma. No me parece positiva en sí. Sí, obviamente, si esto se le da un marco estratégico y se aprovechan, digamos, potencialidades que son evidentes que existen, ¿no? Capacidades que tiene la Argentina, donde rápidamente se podría avanzar en esta sustitución y después determinar algunos senderos de largo plazo. ¿Y nuestra industria metalúrgica está preparada para este proceso de sustitución de importaciones, para este desafío? ¿Tiene capacidad de inversión para enfrentar este desafío? Sí, digamos, obviamente es un sector muy heterogéneo, es alrededor de 24.000 empresas, digamos, las cadenas de valor del sector son muy variadas, digamos, incluye desde lo que es las producciones más básicas de todo lo que son los aceros hasta lo que es una embarcación, o los bienes de capital, es muy heterogéneo, entonces obviamente hay realidades distintas, pero en términos agregados yo creo que el sector dio una buena respuesta, digamos, de lo que fue la salida de la convertibilidad y el proceso que se inició en 2003, realmente tanto la inversión como todo el consumo y la evolución de la demanda de productos metalúrgicos fue muy elevada y el sector la verdad respondió en forma muy favorable acompañando ese crecimiento y por encima. Bueno, el sector fue el tercer sector más dinámico de la economía entre 2003 y 2008. Planteabas hace unos minutos que la estimación de crecimiento para la industria metalúrgica del año 2012 sería del 2,5%. Sí. ¿El empleo también puede crecer en esa proporción?
No, yo creo probablemente ahí bueno, vamos a seguir viendo lo que vimos con la salida de la crisis, ¿no? Y en realidad ya se venía viendo antes, en 2008. Obviamente hay una primera etapa donde el sector estaba muy dañado y el crecimiento de la producción rápidamente se reflejaba en mejora o crecimiento del empleo casi proporcional. Eso se fue obviamente reduciendo por una cuestión lógica que tiene que ver con la elasticidad del empleo y el crecimiento, digamos, ¿no? Y esto a partir de la salida de la crisis se agudizó, probablemente también por un aumento de lo que es generalmente los niveles de incertidumbre hacia adelante, digamos, generados por la crisis internacional y por diversos factores que obviamente cuando una empresa va a contratar un trabajador en forma permanente, bueno, hace previsiones de todo tipo. Entonces, la medida que el horizonte no sea del todo claro o se generen, digamos, distintos grados de incertidumbre, bueno, eso siempre se va aletargando, digamos. Es decir, que en este sector nos mantenemos con un crecimiento más lento del empleo, pero continuando una línea de crecimiento. Sí, no, yo personalmente la verdad no veo un escenario de crisis o algo catastrófico donde veamos caída del producto sustancial o caída de los niveles de empleo. Digo, hay muchos márgenes, no solo de los ámbitos privados de las empresas, sino digo en lo que es el marco de la política económica. El gobierno tiene muchas herramientas también como para hacer frente a un contexto más desfavorable y avanzar, digamos, en una consolidación del crecimiento. Muchísimas gracias, Fernando Grasso, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias, Ricardo. Vamos a una nueva pausa y volvemos.